Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy bien. Vamos a esperar un minutito más a que ingrese, si queda gente que acaba de llegar. Vamos a esperar que todos se ubiquen y comenzamos con la actividad de la tarde de hoy. No sé si ustedes saben por qué cantamos antes de las actividades, pero hay un refrán que dice que el que ora cantando ora dos veces, y eso es real. Cuando nosotros hacemos nuestras oraciones o hacemos los decretos, las invocaciones en forma verbal, atraemos la energía del plano mental, pero cuando les agregamos música a los decretos o a las oraciones, la conciencia y el poder de invocación se magnifican y se elevan y son capaces de atraer energía de planos espirituales más elevados aún. Por eso el refrán dice correctamente que el que ora cantando ora dos veces, porque la oración cantada o los decretos cantados llegan más alto. Sí, por supuesto. Es cuando cantamos música devocional, obviamente, no es cuando cantan la cucaracha o la bicicleta de Shakira. ¿Sí? Bien, vamos a esperar que todos tomen asiento. Cerraron la puerta afuera, ¿verdad? Ok, ocupate, Eduardo, de eso. Si hay gente que está recién ingresando, háganla pasar, pero ya cierren la puerta, porque si no nos va a interrumpir la gente que llegue tarde. Bien, les quiero comentar un par de cositas a los que llegan por primera vez. Esta actividad es una clase o una actividad de pedagógica, como cuando uno va al colegio o va a la universidad y hay ciertas cosas que no se pueden hacer durante una hora de clase, como por ejemplo, ¿qué no se puede hacer en una hora de clase? Comer, Hablar. masticar chicle, tomar mate, Estar con el celular todo el día. estar con el celular jugando, contestar el teléfono, así que vamos todos a apagar el teléfono celular. Por favor, asegúrense de que todos lo tienen apagado. ¿Seguro? Me parece maravilloso. También les pedimos en las charlas que no tomen apuntes, porque cuando uno toma apuntes no está concentrado en la actividad, sino que está concentrado en eso, en escribir. Y se pierde de conectarse con todas las cosas bellas y bonitas de las que estamos hablando. Y entonces no se aprende. ¿Ya? Maravilloso. Bien, vamos a comenzar propiamente con el tema de la actividad de hoy. ¿Por qué vamos a hablar hoy del maestro Saint Germain? Porque dentro de 2 días, el día 1 de mayo, todos los metafísicos y los estudiantes de las enseñanzas del maestro Saint Germain celebramos un aniversario más de la ascensión del maestro Saint Germain y de su coronación como avatar de la era de Acuario. Y particularmente para los metafísicos esto tiene una importancia especial porque el maestro Saint Germain es la cabeza de nuestra sucesión discipular. Es lo que en Oriente, en la India, llamarían el Adi Guru de la metafísica. El Adi Guru sería el Adi es primordial. Guru es el maestro espiritual. Es el maestro espiritual primordial primero de la metafísica porque el maestro Saint Germain fue el maestro espiritual de Connie Méndez. Connie Méndez formó a un grupo de maestros de metafísica, entre ellos a Rubén Cedeño, que es el que nos trajo la metafísica aquí, a la Argentina y a la mayoría de los países de Hispanoamérica, donde también ha formado y continúa formando facilitadores de metafísica, y todos ustedes han recibido de parte de entonces de Rubén, de forma directa o en forma indirecta, la enseñanza. Y a través de esa sucesión discipular nos llega el darshan del maestro Saint Germain. ¿Qué es el darshan? El darshan es muchas cosas, ¿sí? Podemos pasarnos una hora hablando y explicando qué es. Pero el darshan lo podemos resumir diciendo que es la radiación con la que un maestro espiritual comunica la enseñanza espiritual.
Y ese darshan o esa radiación permite ¿qué cosas? Una comprensión correcta de la enseñanza. Que se ponga en práctica la enseñanza y que funcione esa enseñanza. Y ese darshan se recibe cuando uno recibe la enseñanza espiritual, ya sea directamente de un maestro de sabiduría o de algún estudiante o discípulo que forma parte de la sucesión discipular de ese maestro. Existen muchas sucesiones discipulares muy serias en el mundo, como por ejemplo, la más famosa de todas tal vez puede ser la de la Iglesia Católica, que tiene su origen en ¿quién? ¿Quién es el maestro que le da origen a la sucesión discipular de la Iglesia Católica? Jesús. El maestro Jesús, perfecto. Jesús le comunicó la enseñanza a San Pedro y a sus apóstoles. Y particularmente dentro de lo que es la Iglesia Católica, San Pedro se la ha ido transmitiendo esa sucesión discipular a través de todos los papas que ha habido en la historia hasta el día de hoy. Y los sacerdotes, obispos, cardenales de la Iglesia Católica, todos ellos han sido ordenados por el papa actual o un papa anterior que tiene el darshan o la sucesión discipular de Jesús a través de San Pedro. Así que usted va a una misa de un curita en cualquier pueblo del mundo y ese curita tiene el darshan de Jesús. Vamos. En Oriente, en la India, existen muchas sucesiones discipulares, como la de Ramakrishna, por ejemplo, la de Yogananda, que tiene como cabeza, como Adi Guru, a Babaji, por ejemplo. Y en el caso de la metafísica, como les explico, si usted está recibiendo la enseñanza espiritual de un facilitador que forma parte de la asociación discipular, que se origina en Saint Germain, Connie Méndez, Rubén Cedeño y algunos de los facilitadores que él ha formado, usted puede recibir no solamente la enseñanza, sino también la radiación que la acompaña, y esa radiación hace que uno entienda la enseñanza, la ponga en práctica correctamente, la enseñanza le funcione, siempre que uno mantenga el agradecimiento, el amor, la fidelidad a esa sucesión discipular que te ha comunicado la instrucción. Bien, vamos a hablar por este motivo del maestro Saint Germain hoy, porque estamos ya muy cerquita de la fecha de su cumpleaños como ser de luz. El material de apoyo para esta actividad es el libro Saint Germain el húngaro y un libro un poquito más gordito, que es como un manual ya acerca del maestro Saint Germain, que es el libro Saint Germain de Rubén Cedeño. Por supuesto, tenemos también las enseñanzas completas dadas por el maestro Saint Germain para esta nueva era de Acuario. Están todas compiladas dentro de un libro gordo y grandote como un ladrillo de pesado, que se llama el Sagrado Libro del Yo Soy, que son como más de 1200 páginas con enseñanza del maestro para el estudiantado de esta era. Como el libro es muy voluminoso, hace de un tiempo al presente estamos trabajando para publicarlo en tomos, y ya están publicados los 3 primeros tomos, que son Yo Soy la Llama Violeta, Virtudes Divinas, y el tercer tomo que acaba de salir publicado, que es Leyes Cósmicas. Todo ese material no son novelas, gente. No son una novela de García Márquez, que usted la lee, con el perdón de García Márquez, que es un gran escritor, pero usted lee generalmente una novela y cuando la terminó la coloca en la biblioteca o la regala porque difícilmente la vuelve a leer. Estos libros no son libros puramente de lectura, son libros de estudio, de meditación y de práctica, que uno tiene que leer y releer, estudiar y volver a estudiar hasta que se lo sepa de memoria. Y cuando le pregunten, ¿qué es la metafísica?
¿Qué aprenden en la metafísica? Sea como que le hayan puesto play a usted y usted empieza a hablar y explicar porque se lo sabe de memoria. O cuando se presenten situaciones en su vida o en la vida de otras personas, usted pueda en ese mar de enseñanza espiritual encontrar la respuesta que necesita para solucionar esa situación. ¿Me siguen? Sí. Bien, primero que nada vamos a hablar de qué es esto, por qué es tan importante esta enseñanza de este maestro que a lo mejor para muchos de ustedes es desconocido. Bien, se lo voy a explicar desde el principio. Todos nosotros vivimos en la Tierra y el planeta Tierra da la vuelta a una especie de gran reloj cósmico formado por las 12 constelaciones zodiacales. Una vuelta completa al zodíaco le demora a la Tierra unos 25.000 años. Esto es parte de un fenómeno astronómico, óiganme bien, es astronómico, no astrológico, llamado la precesión de los equinoccios, que es un poquito complicado explicarlo y no es el objetivo de la charla, pero sepan ustedes que más o menos en 25.000 años le damos toda una vuelta al zodíaco. En esa vuelta que le damos al zodíaco estamos recibiendo entonces más o menos durante periodos de 2.000 años la influencia de una constelación. O sea, hagan 25.000 dividido 12 y les da como 2.100 años, más o menos. Durante esos 2.000 años recibimos la influencia de una constelación, pero además de eso, en cada uno de estos periodos de 2.000 años que se llama era, cuando hablamos de una era, ¿hablamos de cuántos años entonces? 2.000 años. También hay uno de los 7 rayos o de los 7 aspectos de Dios que está más activo. Vale decir, durante una era de 2.000 años recibimos la radiación de una constelación zodiacal y de uno de los 7 rayos de la divinidad. Por ejemplo, hoy en día estamos en la era de Acuario. La era de Acuario comenzó el 1 de mayo de 1954. Pasado mañana se van a cumplir entonces ¿cuántos años? 63, ¿verdad? ¿63 o 73? No, 63. 63 años del comienzo de la era de Acuario. Todos los que nacieron después del 1 de mayo de 1954 son acuarianos. Vamos, independientemente del signo bajo el cual hayan nacido. Y si nacieron antes, pero les gusta la enseñanza de la nueva era, es porque son acuarianos. Son unos acuarianos apurados, que encarnaron antes. ¿Vamos? Bien. Esta era de Acuario está bajo la regencia del rayo violeta. El rayo violeta es el rayo más activo de la era y por eso ustedes ven que los metafísicos se visten tanto de violeta. ¿Por qué? Porque es el rayo de la era y ya vamos a hablar de eso. Bien. ¿Para qué? ¿Qué pasa? Estas eras, ¿por qué va cambiando en cada era la influencia zodiacal, la influencia de los rayos? Para darle la oportunidad a los espíritus humanos que evolucionamos en el planeta, de que en cada una de esas eras absorbamos y desenvolvamos cada una de las cualidades de Dios, que forman parte de la esencia de nuestra divinidad. Todos nosotros tenemos que encarnar por lo menos una vez en cada era para recibir la influencia de la constelación zodiacal y del rayo activo en esa era y desenvolver sus virtudes. Por lo menos una, si se puede 2. ¿Vamos? Bien. ¿Por qué? Porque entonces, de ese modo, a medida que en cada encarnación, en una era, vamos trabajando o el rayo azul, o el rayo dorado, o el rayo violeta, como puede ser en el presente, vamos llenando estas 7 esferas de luz que rodean a nuestro ser, que se llama el cuerpo causal. El cuerpo causal son 7 esferas de luz donde se van acumulando las virtudes y cualidades que vos vas desenvolviendo en tu evolución. Cuando esas 7 esferas de luz están aquí, así como las ves en esta lámina, llenas, repletas, has cumplido con el objetivo de tu evolución en el reino humano, te liberás de la rueda de reencarnaciones y ya no volvés a nacer
o no es necesario que vuelvas a nacer, a menos que quieras volver, pero ya como un ser liberado, como un maestro de sabiduría para ayudar a la humanidad a que también desenvuelva esos aspectos de Dios. Recordemos cuáles son los 7 rayos o los 7 aspectos de Dios. Cuando hablamos en metafísica de los 7 rayos, nos referimos a las cualidades de la divinidad, que son 7. Y como Dios es luz, y la luz está compuesta ¿por cuántos colores? Por 7 colores también, porque estamos en un universo séptuple. Cada color representa una o varias virtudes de la divinidad. El primer rayo, por ejemplo, es el rayo azul, y sus cualidades son, leamos: voluntad, fuerza, poder, protección. El segundo rayo es el rayo dorado, que es sabiduría, inteligencia, discernimiento. Muy bien, el tercer rayo es el rayo rosa. ¿El rosa qué es? Amor. Facilito, el rayo rosa es amor. A nadie se le ocurre pintar el amor de verde, ¿sí? O de azul. Lo pintamos rosado. El cuarto rayo es blanco. ¿El blanco qué es? Pureza. Pureza, como las novias que van al altar vestidas de blanco para simbolizar pureza. Muy bien. El verde es salud. El verde es vida. Fíjense, en los desiertos donde todo está muerto, no hay nada verde, porque no hay una lechuguita, no hay una hojita de un árbol, nada. Entonces, pero en las selvas donde todo está vivo, donde hay tanta vida, todo es verde, porque el verde es vida y la vida es salud. Muy bien, también es verdad, concentración, alegría. El naranja o el oro rubí, que es el sexto rayo, es el rayo del misticismo, la devoción y también el de la platita, gente. El de la provisión económica. Y el violeta, que es el rayo de esta era, es el rayo de la libertad, el perdón y la transmutación. Muy bien, entonces, hace 2000 años atrás, el Sol estaba en la constelación de Piscis. Por eso se dice que estábamos en la era de Piscis. Fue la época más o menos en la que nació Jesús. Y el maestro Jesús fue el maestro encargado de darle la enseñanza espiritual a la humanidad para esa era de 2000 años. El rayo más activo en la era de Piscis era el rayo oro rubí. Sus cualidades, ya dijimos, son provisión, paz, suministro, gracia, devoción, misticismo, y serenidad. Y cuando usted quería dedicarse a la vida espiritual, lo que tenía que desenvolver eran esas virtudes. Por eso, en la era de Piscis, todos los que se dedicaban a la vida espiritual eran místicos, devotos, que se iban a los monasterios o se iban a las cuevas y a las grutas de las montañas a orar, a meditar, como San Benito, como Santa Teresa de Ávila, como San Juan de la Cruz y como todos los santos del cristianismo, y los de Oriente también, porque hicieron lo mismo. Bien, porque tenían que desenvolver sobre todo esto, vivir en estado de gracia, en paz y tranquilidad, desenvolviendo la devoción, el misticismo, la serenidad, la paz interior. Y el Maestro Jesús fue el maestro de la era, el avatar de esa era. ¿Sí? Bien, pero la era cambió, como les dije anteriormente. El Sol actualmente está en Acuario, por eso estamos en la era de Acuario. Y el rayo más activo en esta era es el violeta, cuyas cualidades son, veamos: libertad, transmutación, perdón, compasión, magia ceremonial, invocación y ritmo. Gente, eso quiere decir que los estudiantes espirituales en la nueva era van a ser diferentes a los de la era pasada. Y no solamente los estudiantes espirituales, la humanidad completa. Gente, ese es el motivo por el cual usted va ahora a los conventos y a los monasterios y no encuentra un monje o una monja ni debajo de una baldosa. Porque la gente en su interior ya no siente el deseo de desenvolver misticismo, devoción ni nada de eso, porque cambió la era, cambió el rayo. Ahora lo que la gente quiere y tiene que desenvolver es libertad. Y si no, díganme sus hijos, sus nietos. Ya nacen con espíritus libres. Nosotros éramos chiquitos, me acuerdo, yo todavía era chiquito. Entonces, cuando sonaba el teléfono en casa y uno quería atender, siempre había alguien que te diga: quédese quieto,
¿sí? No haga esto, no haga lo otro. El teléfono lo atienden los mayores. Vaya usted a decirle ahora a un niño. Es más, hay que decirle, mi amorcito, atendeme el teléfono, que este aparato no sé cómo se usa. Pero él sí sabe. Porque es un niño de la nueva era. Hay que desenvolver transmutación, perdón, compasión, magia. En la nueva era tenemos que convertirnos en magos, capaces de transformar las situaciones inarmónicas negativas en positivas. Es la era del ceremonial, gente, de la buena educación, de comportarnos noblemente. La era de la invocación y del ritmo. Invocación, la actividad ceremonial que acabamos de realizar previamente, el servicio de llama violeta y el encendido del fuego, es una actividad en la que ponemos en práctica el poder de la invocación que todos nosotros tenemos. El poder de la invocación es una capacidad innata en el ser humano. La capacidad de atraer de los planos espirituales las energías divinas para expandirlas en nuestro mundo o para transmutar la imperfección en perfección en nuestro mundo. Y nosotros ejercemos ese poder de la invocación utilizando el poder de la mente, el poder del sentimiento y el poder de la palabra. Es también el poder del decreto del que habla Jesús cuando dice: por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Ese poder del decreto, ese poder de la palabra, es el poder de la invocación, que es una actividad propia del rayo violeta que enseña el maestro Saint Germain. El maestro Saint Germain es el avatar de esta era de Acuario. Es decir, el maestro que se ocupa en esta nueva era de comunicarle la enseñanza espiritual que la humanidad necesita para desenvolver estas virtudes y desenvolver la conciencia de su ser interior en el presente. El maestro Saint Germain trabaja en el rayo violeta, que es el rayo de esta era, por eso es el avatar de la era. El maestro Jesús trabajaba en el rayo oro rubí, por eso fue el avatar de esa era de Piscis, que fue la era del rayo oro rubí. Pero los maestros no están compitiendo, peleando a ver quién es el avatar. No, quiero ser yo, no, pero quiere ser él. No, eso no existe en el mundo espiritual, eso pasa solamente en el mundo humano. Los maestros son todos amigos. Todos los grandes maestros y todos los grandes santos de las diferentes religiones y creencias que viven en el plano espiritual son todos amigos, son todos hermanos, porque en el reino espiritual hay conciencia de unidad. En el plano humano, donde cuando todavía creemos que somos seres separados, los demás vivimos compitiendo, peleando unos con otros. Pero eso es por ignorancia, gente, completa ignorancia. En la medida en que vayamos desenvolviendo conciencia de nuestro verdadero ser o conciencia espiritual, nos iremos dando cuenta que en realidad todos somos uno, que todos los seres humanos somos células de un mismo cuerpo. Bien, la palabra avatar quiere decir descenso y se aplica a todo ser que encarna en la tierra, así como encarnó Jesús, por ejemplo, pero no por mal karma o porque tiene que aprender algo, sino que encarna para ayudar a la humanidad, para enseñarle a la humanidad cómo dejar de sufrir y cómo ser feliz. Bien, entonces, así como la enseñanza de la era de Piscis la podemos encontrar en la Biblia, específicamente en los evangelios del Nuevo Testamento, la enseñanza de la nueva era la podemos conseguir compilada en el sagrado libro del Yo Soy, donde está toda la instrucción dada por el maestro Saint Germain para la era de Acuario. ¿Cuál es el objetivo de la enseñanza de la era de Acuario? ¿Cuál fue el objetivo de la enseñanza o cuál es el objetivo de la enseñanza de Jesús? Despertar la conciencia crística. El objetivo de la enseñanza del Maestro Jesús es despertar la conciencia crística en cada ser humano. Si usted hace lo que Jesús enseña,
perdonar a los enemigos, poner otra mejilla, amar a los demás como usted mismo, etc. Y perdonar hasta 70 veces 7, usted desenvuelve conciencia crística. Ese fue el objetivo de la enseñanza del maestro Saint Germain, del maestro Jesús. Pero Jesús sabía que eso se iba a demorar hasta que la humanidad pusiera en práctica eso. Y él anunció en una parte del Evangelio que su enseñanza se iba a manifestar en la humanidad plenamente cuando entrara la era de Acuario. Eso está representado simbólicamente en la Biblia cuando Jesús, en los días previos a su pasión, entra en Jerusalén y manda a 2 de sus discípulos a que vayan a encontrar un hombre con un cántaro al lado de una fuente que los va a llevar a la habitación alta donde iban a celebrar la comunión. La comunión es símbolo de la comunión con el ser crístico, con la conciencia espiritual. El hombre con el cántaro de agua es el símbolo de Acuario. Lo que estaba vaticinando el Maestro Jesús es que la comunión de la humanidad con la conciencia crística, que es lo que él había venido a enseñar, se iba a alcanzar en la era de Acuario después que la humanidad pasara 2000 años poniendo en práctica lo que él había comunicado. Bien, ¿cuáles son los objetivos de la enseñanza del maestro Saint Germain? Primero, el uso del poder del pensamiento y el sentimiento positivo. Porque lo que uno piensa y siente se manifiesta. Si usted quiere que le vaya bien, tiene que pensar bien, de usted y de los demás. Pues si usted piensa, fulanito es un choro, me va a robar, o le roba a fulanito o le roba a otro. Porque usted está mentalizando el robo, le quito poder. Si usted tiene miedo de cruzar la calle porque la va a atropellar un auto, le quito poder, usted está trayendo esa situación a su vida, porque lo que uno piensa y siente se manifiesta. Así que a lo negativo que uno piense, hay que negarlo para borrarlo de la mente y decirle, no lo acepto, le quito poder. O sea, cuando ustedes se den cuenta que están hablando, pensando negativamente, u otro está pensando negativamente y está hablando mal, ¿qué hay que decir? No lo acepto, le quito poder. Muy bien. Entonces, otro objetivo es la práctica del yo soy, la práctica de la presencia de Dios en nosotros. Tercero, veamos, el desenvolvimiento y utilización de los 7 rayos o de las virtudes de Dios. Y por último, dentro de los 7 rayos, especialmente el uso y la práctica de la llama violeta. Exactamente, para transmutar el mal karma, lo negativo que hemos hecho en el pasado, porque la humanidad sufre por mal karma. Ustedes prenden la televisión, no quiero ni mencionar las cosas de las que uno se entera cuando lee los periódicos o ve la televisión. Cosas a veces espantosas. Todo eso sucede por mal karma. Son causas que hemos generado a veces en esta vida, pero a veces en vidas anteriores. Y en vidas anteriores no tuvimos tiempo de pagar esas deudas kármicas, esos negativos que habíamos hecho, y se devuelve en vidas posteriores. La forma de transmutar el mal karma para no tener que sufrir por los errores cometidos en el pasado es perdonarlo todo. Como Jesús dijo simbólicamente, 70 veces 7. Practicar esas palabras del Padre Nuestro. Padre, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y usar la llama violeta. En la medida en que usted perdona, cuando invoca o visualiza la llama violeta, se le transmuta el mal karma. Bien. Uno puede usar la llama violeta visualizándose así como vemos en la lámina. Usted está aquí abajo, es la personita que está abajo, y se puede imaginar envuelto en una luz de color violeta. Y puede también hacer una invocación como esta. Vamos todos. Yo soy el perdón y del olvido, y la llama violeta transmutadora que consume y disuelve todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. De nuevo. Yo soy la ley del perdón y del olvido,
y la llama violeta transmutadora que consume y disuelve todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Gracias, gracias. Gracias, Padre. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si la hay. Bien, seguimos. ¿Quién es el maestro Saint Germain? El maestro Saint Germain es conocido dentro de la jerarquía espiritual de la tierra con diversos nombres, como el maestro Rakoczy o el maestro R. La R es de Rakoczy, porque él encarnó en su última vida como el hijo del príncipe Ferenc Rakoczy II, príncipe de Transilvania, en Hungría. También por ese mismo motivo es conocido como el húngaro, porque en su última vida fue húngaro, y también se lo conoce como el conde, porque en esa encarnación, cuando nació como el príncipe Rakoczy, se dio a conocer en las cortes europeas de la época, estoy hablando del siglo XVIII, de la época de los 1700 y tanto, como el conde de Saint-Germain. El conde de Saint-Germain o el príncipe Rakoczy nació en Járos-Patak. Járos-Patak es un pequeño pueblo a unas 3 horas de Budapest, en Hungría. En este castillo que ustedes están viendo, nació un 26 de mayo de 1696. ¿Sí? Esa es la casa en la que nació el maestro Saint Germain. Su mamá era una princesa alemana, Carlota Amalia de Hesse, y su papá, Ferenc Rakoczy II. Ustedes, yo le digo Ferenc Rakoczy II, le entra por un lado y le sale por el otro, salen de aquí y ni se acuerdan. Pero Ferenc Rakoczy los voy a ubicar rapidito. Ferenc Rakoczy, gente, es el San Martín de Hungría. Es el libertador de Hungría por excelencia. Es el prócer más famoso de los húngaros. Ese fue el papá del maestro Saint Germain. Tenía unos titulazos espectaculares. Él lideró una rebelión para liberar a Hungría del imperio austrohúngaro. Hungría en esa época formaba parte del imperio austrohúngaro, que era más austro que húngaro, porque en realidad los que controlaban todo era el emperador desde Viena, Austria. ¿Sí? Los húngaros se querían liberar y Ferenc Rakoczy fue el que los lideró y lo nombraron príncipe de los Estados Confederados de Hungría, ¿no? Para la libertad de Hungría. Pero su título personal, digamos, de su casa, era príncipe de Transilvania. Ahora les quiero aclarar algo. Cuando decimos que era príncipe de Transilvania, no es que era príncipe porque era el hijo de un rey. No. Eso no era un reinado, era un principado. Y el título más alto, el rango más alto, era el de príncipe. O sea que el príncipe era como el rey. La máxima autoridad de Transilvania. Bien, ahí tenemos un cuadro famosísimo, el cuadro más famoso de Ferenc Rakoczy. El billete de menor denominación y por lo tanto de mayor circulación en Hungría tiene la imagen de Ferenc Rakoczy. Como les digo, háganse la idea que para nosotros los argentinos es como San Martín, para los húngaros. Bien. Aquí tienen ustedes un mapa del Imperio Austrohúngaro, todo esto era Hungría, y esto era Austria, y los húngaros se querían liberar de ese dominio. Pero había un problemón, y es que en medio de esta revolución le nace a Ferenc Rakoczy el niñito, su hijo, su primer hijo, el primogénito. Y obviamente los austríacos lo estaban persiguiendo, porque estaban en guerra. Entonces Ferenc Rakoczy, para que el niñito no corriera riesgos, lo hizo pasar por muerto y lo mandó a casa de un amigo en Italia para que se criara allí. Ya les voy a hablar de eso más adelante. Lo que quiero es que tomen conciencia de algo, que el maestro Saint Germain eligió nacer
dentro de una familia de gente que amaba la libertad, de libertadores. Porque nosotros naturalmente somos atraídos a nacer en familias donde generalmente nuestro papá, nuestra mamá o los dos tienen características que son afines con las nuestras. Cuando la gente dice, oh, el chiquito me salió igualito, le salió el padre, porque serán los genes. No, no es así, es al revés. Porque esa alma tiene características similares a las de esos padres, es que es atraída a nacer en ese hogar. Dice, tiene el mismo carácter que el padre, o el mismo carácter que la madre. ¿Por qué? Porque precisamente esa similitud fue lo que los atrajo vibracionalmente a nacer en esa familia. Bien, y como el maestro Saint Germain a lo largo de su evolución, la virtud que más ha trabajado y por lo que siempre ha luchado es por la libertad, fuera atraído a nacer en la casa de un libertador. Nosotros, como hijos del maestro Saint Germain y estudiantes de la nueva era, tenemos que ser seres también que amemos la libertad más que a la vida misma, gente. Vamos todos a decretar. Yo amo la libertad. Gracias, Padre. Muy bien. Y nació, obviamente, dentro de una familia noble. Hay una cosa interesante. La mayoría de los maestros han sido nobles en sus últimas vidas. Por ejemplo, Jesús. Jesús era príncipe de la casa de David. A veces la gente se olvida de eso, ¿no? Dice, Jesús que nació pobre. Nació como pobre, pero no era pobre, porque era su padre, San José, era también príncipe de la casa de David. Y su mamá, María, era hija de un sumo sacerdote del templo, gente. ¿Ustedes creen que cualquiera era sacerdote del templo? O sea, ser el sumo sacerdote del templo de Jerusalén era lo máximo para un hebreo. Y ella era hija de uno y sobrina de otro, de Zacarías. Vamos. Entonces, ellos eran nobles. Lo que pasa es que Jesús nació en un establo porque tenían que ir todos, cada familia tenía que ir al pueblo de donde era originaria la misma para censarse. ¿Sí? El emperador Augusto había mandado a hacer un censo. Como eran de hijos de la familia de David, y David era de Belén, tuvieron que ir a Belén. Y cuando llegaron a Belén, que era muy chiquito, no había como ahora hoteles, apartohotel, etc. No había dónde, no habían hecho las reservas, no había Booking, no había despegar.com. Llegaron y ya no había nada. Y lo único que consiguieron para dormir fue un establo. Pero no es porque no tenían plata o eran pobres. Es porque, bueno, llegaron como cualquiera que llegue. Usted se va a llamar del Plata, supongamos, en alta temporada, y está toda la hotelería copado y se tenga que ir a dormir a una habitación cualquiera que le alquilan. Y cualquiera dice, fulanita debe estar en la lona porque mira dónde fue a parar. Y no es que usted esté en la miseria, sino que no había hotel. ¿Me siguen? Bien. Es lo mismo Gautama. El señor Gautama fue príncipe del reino de los Sakyas en su última encarnación. Y así tantos maestros. Ahora, hoy en día en la mayoría de los países, por supuesto incluida la Argentina, no existen los títulos nobiliarios. De todas maneras, usted para ser noble, lo que te da la nobleza no es el título nobiliario, sino comportarte noblemente. Vean qué dice de ser noble el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Noble es alguien ilustre, generoso, honorable, excelente, digno de admiración y de respeto. Así tenemos que ser todos nosotros. Así tiene que ser todo estudiante espiritual de la nueva era. Y podemos decretar, yo soy noble de espíritu, de nuevo. Yo soy noble de espíritu. Muy bien. Les decía recién que Jesús le tocó nacer en un establo, con una vaca o un buey y una mula al lado. Pero al maestro Saint Germain no le tocó eso, le tocó otra cosa, le tocó nacer en un palacio.
Eso quiere decir que en la nueva era, gente, lo que nos toca a nosotros es seguir el ejemplo de nuestro maestro y vivir en un palacio, en un castillo, con conciencia de abundancia y de prosperidad. Ese castillo de Sharos Patak, en el que nació Saint Germain, esta torre que de la Edad Media es la parte más antigua de la edificación, es la misma torre donde nació Santa Isabel de Hungría. Santa Isabel de Hungría era pariente, o fue pariente, del maestro Saint Germain por parte de madre. Es decir, la mamá del príncipe Rákóczi, la princesa Carlota Amalia de Hesse, era descendiente de Santa Isabel de Hungría. O sea que Saint Germain traía en sus genes también no solamente el amor por la libertad que le transmitió su padre, sino que también traía esa espiritualidad tremenda, esa caridad, ese amor por los necesitados de Santa Isabel de Hungría. Se le corría por los genes. Aquí estamos viendo partes más modernas del palacio de Sharos Patak, el palacio de los Rákóczi. Esto es de la época del papá del maestro Saint Germain. Esto es el interior de la casa. Aquí vemos un cuadro de Ferenc Rákóczi. Entonces, como les decía anteriormente, gente, en la nueva era, usted no tiene por qué vivir en una posita, o vivir en la miseria, o como pobre, porque el maestro Saint Germain nos recuerda que Dios no es pobre, que Dios es opulencia divina, que Dios es prosperidad, y nosotros tenemos que manifestar esa misma prosperidad. Y no es que usted le voy a decir, bueno, ahora salgan de su casa y a comprar un palacio, tampoco. Pero pueden, pues si no quieren algo demasiado grande, ¿para qué? Después hay que limpiarlo, ¿no? Arreglarlo, etc. Pero que su casa sea lo más lindo, lo que ustedes necesitan, lo que ustedes quieren, y lo más lindo que puedan tener. Y pueden hacer esta afirmación: mi hogar es un palacio de Dios donde reina el amor divino. De nuevo. Mi hogar es un palacio de Dios donde reina el amor divino. Parece que el papá de Saint Germain era un esotérico, también le gustaba todo esto que nosotros estudiamos en metafísica, porque el interior de la casa de los Rákóczi, que hoy en día está convertido en museo, está lleno de símbolos esotéricos. El más impresionante lo vemos en este escudo, donde encontramos en el centro un dragón que se traga la cola, gente. El dragón o la serpiente que se traga la cola simboliza el infinito, forma como un cero, ¿no? Como un círculo. ¿Qué símbolo del infinito? Es la serpiente sella, de la que hablan los Upanishads de la India. Un símbolo esotérico. Esto es la cota de malla del papá de Saint Germain. ¿Saben todo lo que es una cota de malla? No. Ok, una cota, en esa época se usaba, cuando se iba a la guerra, una armadura de metal. Debajo de la armadura se podía poner una cota de malla, que era como una camisa hecha de pequeños aros de acero, que si les tiraban una flecha o les daban con una espada, no la atravesaban. Era una protección. Incluso se podía utilizar sin la armadura externa, ¿no? Pero por supuesto, estas cotas de malla tan lujosas eran para los actos ceremoniales, cuando iban al palacio o cuando tenían una ceremonia especial. Porque véanlo usted, esta cota de malla que le perteneció al papá de Saint Germain está llena de estrellas de oro. Y aquí tiene, por ejemplo, un medallón de oro lleno de piedras preciosas. ¿Se parece a algunos metafísicos que andan ahí con sus medallones llenos de piedra, con los anillos y con las piedras preciosas? Parece que ya al papá de Saint Germain le gustaba todo eso, y por eso el maestro Saint Germain también le gusta todo eso. El maestro Saint Germain ama las piedras, las utiliza, sobre todo las piedras que están conectadas con los rayos. Por ejemplo, la amatista es una piedra semipreciosa que tiene las cualidades e irradia las cualidades de la llama violeta. ¿Cuáles son las cualidades de la llama violeta? ¿Qué dijimos? Transmutación, perdón, libertad. Por ejemplo, usted tiene una amatista en su casa
Y hay alguien que siente envidia, está hablando mal de usted. La amatista se chupa la energía negativa. Usted usa un anillo o un colgante de amatista, lo mismo. Cualquier persona que esté mandándole mala onda, como decimos, siente envidia, la amatista la absorbe y te protege. Incluso yo eso lo he podido ver. Cuando la energía es muy negativa y la piedra absorbe y llega al punto de saturación de la negatividad que pueda absorber, explota. A veces se parte sencillamente, pero a veces se explota. Yo he visto amatistas explotar y volverse polvo. Iba a decir que parece magia, pero no parece magia. Es magia, de hecho. El maestro Saint Germain le encantan también los diamantes. Ya vamos a hablar de los diamantes. Yo quiero mi diamante también. Bien, gente, miren esto. Esto es una capa violeta que le perteneció al papá de Saint Germain. El maestro Saint Germain habla de que él tiene y usa una capa violeta. Y es una actividad del maestro Saint Germain que uno puede invocar. Como el violeta transmuta, si usted quiere transmutar o debe transmutar una situación, a una persona, algo que está pasando de negativo en el trabajo, en la oficina, lo podés envolver en una capa de luz violeta para que se transmute. Te lo imaginás así como un manto de luz violeta con lo que lo cubrís. Y si querés te puedes poner hasta un manto violeta vos para ayudarte a concienciar esa energía transmutadora. Vamos a hacer todos juntos esta invocación. Van a pensar ustedes ahora, cierren sus ojos por un instante y van a pensar en cualquier persona o cualquier situación que necesite asistencia, ayuda, cualquier situación o persona que esté en un estado negativo y necesite ser transformada en positivo. Y la van a visualizar envuelta en una capa de luz violeta. A la persona o a la situación. Y si se trata de varias personas, véanlas a todas juntas envueltas en esa capa de luz violeta del maestro Saint Germain. Y ahora abran los ojos y todos juntos vamos a decretar. Capa violeta del maestro Saint Germain. Capa violeta del maestro Saint Germain. Capa violeta del maestro Saint Germain. Ven, ven, ven. Rodea, rodea, rodea. Envuelve, envuelve, envuelve. Mi ser, este lugar, toda persona y toda la tierra, transmutando todo lo negativo en mí y en todos los demás. Gracias, Padre. Muy bien. En ese lugar donde el maestro Saint Germain nació, en János-Patak, en Hungría, es el lugar donde se encuentra el retiro etérico de la libertad. ¿Qué es un retiro etérico? El retiro etérico son campos de fuerza que hay en diferentes lugares del mundo, donde está como enclavada o anclada una energía positiva, una cualidad divina que se expande o se irradia desde ese lugar hacia todo el mundo. Esto no es algo de aceptarlo ciegamente. Óiganme, en la metafísica no hay dogmas. Usted no tiene por qué creer en nada de esto que estamos hablando. Póngalo en práctica, va a ver que funciona y se va a convencer por sí solo. Los retiros etéricos son lugares donde esa energía espiritual está enclavada y a veces es tan intensa que se siente. Cualquier persona va al lugar y la siente, sea metafísico o no sea metafísico. Porque si solo lo sintieran los metafísicos, podríamos pensar que es una sugestión o algo. Pero es que los que no son metafísicos la sienten igual. Por ejemplo, me acuerdo mucho de Machu Picchu. En Machu Picchu, en el Perú, hay un retiro etérico. Y ahí todo el mundo siente que hay una energía especial. Yo tengo el caso, por ejemplo, de mi hermana,
que no es metafísica, y ella no cree en nada. No es atea, pero le faltan 5 minutos. Y ella siempre me dice que cuando fue a Machu Picchu era una cosa impresionante la energía que había en el lugar. El otro lugar es Assisi, donde está la tumba de San Francisco de Asís. No le digo que ella es casi atea, pero cuando va a Assisi se le olvida. Porque la radiación en la tumba de San Francisco es tan fuerte que la siente todo el mundo. Lo mismo pasa en Lourdes, en Francia, donde la gente va y se cura, porque ahí hay un retiro etérico de la curación. Y en este lugar, en Sáros-Patak, que es esta estrellita violeta por aquí, en Hungría, está el retiro etérico de la libertad, que es sostenido por el maestro Saint Germain. Nosotros podemos pedir las noches a nuestro ángel de la guarda que nos lleve a un retiro etérico. ¿Sí? En específico, por ejemplo, si usted necesita liberarse de algo negativo, transmutar algo, entonces puede pedirle a su ángel de la guarda que lo lleve, por ejemplo, al retiro del maestro Saint Germain en Transilvania. Vamos a hacer todos juntos una invocación. Vamos. Amada presencia, yo soy y amado ángel de la guarda. Mientras mi cuerpo físico duerme, llévenme al retiro del maestro Saint Germain en Transilvania. Gracias, Padre, porque así es. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Dime. En la imagen anterior había muchos estrellas de colores. Sí. La más cercana a nuestra zona está como en Chile. Ah, está azul. ¿La viste? Sí, este retiro etérico marcado aquí está en la frontera entre Argentina y Chile, a la altura de Mendoza, donde está la estatua del Cristo de los Andes. ¿En la montaña? En la montaña. Donde está la estatua del Cristo de los Andes, en el plano espiritual, hay un retiro, un templo del Maestro Jesús. Es un campo de fuerza del Maestro Jesús y la virtud que se irradia desde allí es unidad. Unidad. No me pregunten, pero eso significa que la Argentina, Chile, tienen algo que irradiarle o comunicarle al mundo que tiene que ver con la unidad, con la conciencia de unidad. Bien, vamos a ver a continuación pequeños fragmentos de una grabación que hiciéramos con Rubén Cedeño algunos años atrás, en este lugar donde nació el maestro Saint Germain. Nosotros venimos de allí, hemos estado a fines de diciembre del año pasado y hemos vuelto en enero o febrero de este año a Sáros-Patak con un grupo de estudiantes, facilitadores de metafísica que querían conocer el lugar donde había nacido el maestro Saint Germain, y en uno de estos viajes hicimos una grabación. Esto está editado en un DVD que se llama Saint Germain el Húngaro. Vamos a ver, son 2 o 3 minutitos. Maestro Saint Germain, te canto, te invoco, te alabo. Estamos en la frontera con Ucrania, en Hungría, en los Cárpatos, en la casa donde nació el maestro Saint Germain como el príncipe Rákóczi, prácticamente, es decir, que nació como Saint Germain porque siendo el príncipe Rákóczi es que él consigue el título de conde de Saint Germain. Hoy 10 de diciembre del año 2011 en Sáros-Patak, Hungría,
en la casa donde nació el maestro Saint Germain como hijo de Ferenc Rákóczi. Estamos hablando de la casa principesca de los Rákóczi, estamos en ella. Sucedió algo que es digno de mención. Cuando entramos, traíamos el libro del maestro que hemos publicado en Argentina, que se llama Saint Germain el Húngaro, que es este que está aquí, y se lo obsequiamos en la puerta. Y mientras estábamos haciendo esta gestión, llamaron por los teléfonos y apareció una señora hablando un húngaro muy pausado, una mujer con un húngaro muy bien pronunciado, muy dulce, y nos ha introducido dentro de la torre. Esta torre generalmente está cerrada, es donde está el Salón del Trono del maestro Saint Germain. Yo pude visitarla en el año 80, pero desde entonces solamente se hace con visitas privadas y con permiso. Estuvimos recorriendo toda la torre, y cuando llegamos al Salón del Trono, un Salón del Trono importante que en 1980 tenía la culebra tragándose la cola como símbolo de ese salón, símbolo que después encontré en el Browns Palace Hotel de Denver, Colorado, y tiene una asociación con el maestro Saint Germain. Y esta señora no me conoce, no sabe quiénes somos, y me ha dicho: ¿usted puede cantar una canción? Y le dije, pues sí, pero un poco sorprendido porque me lo pide. Y lo que acudió a mi mente fue cantar el himno al maestro Saint Germain, que compuso Ana Mercedes Azuaje de Rogeles en Caracas, que fue mi profesora, directora del Conservatorio de Música Juan Manuel Olivares en mi época de estudio en esta casa de música. Y ella fue muy puntual, me dijo: párese aquí en este ladrillo. Me enseñó un ladrillo, como diciendo: cante aquí, no cante en ninguna otra parte. Y me he parado allí y he entonado el himno al maestro Saint Germain, lo cual me llenó de mucha emoción, porque pues la profesora Rogeles en Caracas le ha compuesto este himno a este ser que ha nacido aquí en Hungría, tan lejano. La profesora Rogeles nunca ha venido aquí, sabía del maestro Saint Germain, como yo también, debido a que Connie Méndez nos hablaba de él. Some of Ferenc Rákóczi by one title in France de Saint Germain. Conte, ¿cómo se dice en inglés conte? Count of Saint Germain. I want to sing one song. Yes, here? Okay. Amado maestro Saint Germain, te canto, te invoco, te alabo. Camina a través de nosotros, oh magno embajador de la luz. Enciende tu fuego violeta, tu antorcha de liberación. Bien, fue algo muy impresionante cuando estuvimos en esa ocasión, si no me equivoco fue finales del 2011, ¿sí? Finales del 2011, principios del 2012, porque éramos un grupo como de unas 15 personas o 20. Esta señora nos estaba llevando guiado. La señora hablaba húngaro, no hablaba nada de inglés, no me acuerdo ni cómo muy poquito de inglés hablaba, pero el resto de los visitantes del palacio eran húngaros. Ella estaba hablando en húngaro y nosotros no entendíamos nada. Cuando llegamos a ese lugar, sin que Rubén le hubiera dicho en ningún momento que él era cantante lírico ni nada, le pidió que cantara. Volvimos en diciembre de este año, es decir, 5 o 6 años después de esa ocasión en la que hicimos esta grabación. La persona que nos hizo la guía dentro del palacio, que sí hablaba inglés, no era la misma que nos había recibido años atrás, no nos conocía,
Y cuando llegamos al Salón del Trono, de nuevo le he pedido a Rubén que cantara. Y por supuesto volvió a cantar el himno al maestro Saint Germain. Bien, así fue que les decía en un momento que el papá del maestro Saint Germain, Ferenc Rákóczi II, estaba involucrado en una revuelta, en una revolución para liberar a Hungría del dominio austríaco, y para proteger a su hijo lo envió de incógnito a Italia. Siendo un niñito como de 4 años, lo mandó a Florencia, al Palazzo Pitti, donde vivía el entonces gran duque de Toscana, Gian Gastone de Medici. Gian Gastone de Medici fue el último gran duque de Toscana y el último de la familia Medici. Los Medici fueron... ¿Saben quién fueron los Medici? Los Medici tienen mucho que ver con nuestra vida. Los Medici inventaron los bancos. Los bancos donde se deposita la plata. Ellos inventaron darle préstamo a la gente y cobrarle intereses para que la gente se pudiera hacer una casa, para que pudiera poner un negocio, etc. Ellos fueron de los primeros banqueros y un día se empezaron a meter en política y terminaron como nobles ahí gobernando Florencia, pero originalmente eran banqueros. Y el último de estos Medici, el gran duque de Toscana, fue Gian Gastone de Medici, que era muy amigo de Ferenc Rákóczi, del papá de Saint Germain, y dentro del Palazzo Pitti fue que el niñito, el principito Rákóczi, se crió. Ahí ustedes están viendo los jardines del palacio, que son inmensos, son como los jardines de Versalles, gente, una cosa extraordinaria. Los jardines de Bóvoli se llama, en Florencia. Pero lo que más impresiona todavía es una carta del año 1701, o sea, cuando Saint Germaincito tenía como 5 años, que Gian Gastone de Medici le envía al papá del niño, a Ferenc Rákóczi, y miren lo que le dice. Le dice: me asombra mucho y constantemente tu pequeño y maravilloso hijo. Lo he encontrado reviviendo una planta seca y he visto cómo recobra vida nuevamente como por arte de magia. O sea, el niñito con 5 años andaba resucitando plantas muertas. Óiganme eso. Otras veces lo he encontrado dibujando las cosas que lo rodean con una capacidad extraordinaria para plasmar las imágenes en el papel. O sea, un gran dibujante el niñito. Otras veces lo encuentro ensimismado, tocando alguno de los instrumentos de los músicos de la corte. Y cuando le pregunto quién le ha enseñado a ejecutarlo, me responde que simplemente sabe hacerlo. Entonces se sentaba al clave o agarraba un violín y tocaba, y nadie le había enseñado. Eso me hace acordar a Mozart, que era más o menos algo por el estilo. Un niño prodigio, lo que hoy le llaman un niño índigo. Pero un niño índigo de verdad, gente, porque ahora a cualquier cosa le dicen, perdón, ¿no? Pero a cualquier niño le dice, oh, un niño índigo, y usted lo ve, es un niñito más del montón, como cualquier otro. No, gente, eso es un niño índigo. Un niño superdotado, que toca los instrumentos sin que nadie les haya enseñado, que habla varios idiomas sin que los haya aprendido, que dibuja, que sabe hacer todo desde chiquito. Eso es un niño índigo, un niño de la nueva era. Justamente hace pocos días lo descubrí conversando amenamente con uno de los maestros de piano del palacio, Gilberto Rossi, y al cabo de la conversación, el anciano y afable músico me comentó asombrado que jamás había conocido un niño con conocimientos tan profundos de la estructura de la música. Pero un genio. Tiene un gran adelanto espiritual que la mayoría de los hombres no alcanzan ni siquiera con la sabiduría que otorga la vejez. El principito Rákóczi era algo extraordinario. Obviamente un alma sumamente evolucionada. ¿Cómo hacía el Saint Germaincito todo eso que parece imposible? Les hablé al principio de la clase del cuerpo causal.
esas 7 esferas de luz que rodean nuestro ser, que es un cuerpo espiritual que todos nosotros tenemos. Óiganme bien, todo lo que ustedes han aprendido en el pasado, en esta vida y en vidas anteriores, nada de eso se ha perdido. Lo que es bueno, lo negativo se pierde, pero lo bueno no se pierde nunca. Todo queda acumulado acá en el cuerpo causal. Supongamos que usted fue un gran matemático, andaba con Pitágoras ahí por Grecia, haciendo el teorema de Pitágoras, todo. Entonces, usted vuelve a reencarnar. Como eso lo tiene en el cuerpo causal, cuando usted va a la escuela, tiene que estudiarlo de nuevo. Pero no le cuesta para nada, le sale todo facilísimo, porque es como recordar lo que usted ya sabía. Mientras que el compañerito de al lado, que a lo mejor en las vidas anteriores se dedicó a otra cosa, a pintar, a dibujar, o lo que fuera, y no estudió nunca matemática, pobre, se está rompiendo la cabeza y no puede sumar 2 más 2. Porque es la primera vez que lo está haciendo. Todo lo bueno que nosotros hemos aprendido se acumula en el cuerpo causal, y cuando vamos desarrollando nuestra conciencia crística, podemos invocar y decretar que esa sabiduría del cuerpo causal baje a nuestro cerebro para que no tengamos que volver a ir a la escuela, a la universidad, a estudiar lo que ya estudiamos en el pasado. Por ejemplo, si es una cuestión de conocimiento, usted puede decretar lo siguiente. Vamos. Amada presencia de Dios, yo soy. Descarga para mí ahora, desde mi cuerpo causal, toda la sabiduría divina que requiero. Gracias, Padre. O si vas a estudiar otro idioma, no sé, vas a estudiar inglés, ¿no? Dice, qué flojera estudiar inglés. ¿Saben por qué le da flojera muchas veces? No a todos, ¿no? ¿Saben por qué les da flojera? Porque nunca lo estudié. ¿Alguien se imagina? Hay que hacer un esfuerzo. Hay que esforzarse. No, pero el que le da flojera porque hay que hacer un esfuerzo porque es un flojo. Le da flojera todo. Porque si ustedes vivieron, supongan, no sé, ustedes vivieron en Inglaterra, 100 años atrás, 200 años atrás, hablaban el inglés, escribían inglés y demás. ¿Ustedes se imaginan la flojera reencarnar ahora y tener que volver a estudiar inglés? No les da gana, les parece aburrido porque es algo que ya lo hicieron. ¿Me entienden? Ustedes pueden decretar, si de verdad eso lo tienen en el cuerpo causal, que les baje y hacer ese decreto. Amada presencia de Dios, yo soy. Descarga para mí ahora, desde mi cuerpo causal, toda la sabiduría divina que requiero para hablar el inglés perfectamente y sin acento y escribirlo correctamente. Gracias. Gracias, Padre. Me encanta. Eso hacen los maestros y eso te baja del cuerpo causal. Bien, ¿cómo hacía eso de andar resucitando plantas? Eso no fue el primer niñito que andaba jugando a la resurrección. Ustedes se conocen a otro que también lo hacía, que era Jesús. Jesús cuando era niñita hacía eso. María le enseñó a invocar la llama de la resurrección y Jesús venía con flores secas, venía con pajaritos heridos y hasta pajaritos muertos y se ponían con María a rezar e invocar la llama de la resurrección hasta devolverle la vida y la lozanía a la flor o hasta sanar el pajarito. Y así fue como Jesús desenvolvió el poder de la curación y el poder de la resurrección desde chiquito. Lo mismo hacía el maestro Saint Germain. La llama de la resurrección es una actividad del rayo blanco. El blanco, ¿qué otras cosas era? ¿Se acuerdan? Pureza, ¿qué más? Belleza, armonía, muy bien, y también es resurrección. Usted puede, por ejemplo, para resucitar la belleza en usted, está mirando el espejo y dice, se me está cayendo esto, se me está cayendo lo otro, no quiero que se me caiga más nada. Yo soy la resurrección y la vida de mi perfecta juventud y belleza. Vamos,
Yo soy la resurrección y la vida de mi perfecta juventud y belleza. O si le hace falta recuperar la salud, usted puede resucitar su perfecta salud. Yo soy la resurrección y la vida de mi perfecta salud. Va. Yo soy la resurrección y la vida de mi perfecta salud. También se puede usar la llama de la resurrección para traer provisión, divina opulencia, porque nosotros en el plano espiritual somos millonarios, gente. ¿Quién es el padre de ustedes? Dios. Ah, pero parece que hay 3 hijos de Dios, los demás son hijos solo de Dios. Obviamente, cuando le digo el padre, no me refiero al padre del cuerpo físico, a nuestro padre espiritual, o sea, el que nos ha dado la vida, es Dios, la existencia es Dios. Y Dios, gente, es pobre. No, Dios es rico. Es más, Dios no es rico, Dios es la riqueza misma. Dios es todas las riquezas del universo y es el dueño de todo en el universo. ¿Y ustedes han visto al hijo de un hombre rico que sea pobre? No existe. Todos los hijos de los millonarios que son millonarios iguales que sus padres. Entonces, si nosotros somos hijos del ser más rico del universo, ¿qué estamos pasando necesidad? Reclamemos la herencia, gente. Que nos den lo que nos corresponde. Hay que decretarlo. Y podemos hacerlo utilizando esta afirmación. Vamos. Yo soy la resurrección y la vida de mi opulencia divina. De nuevo. Yo soy la resurrección y la vida de mi opulencia divina. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Muy bien. Aquí tenemos otro retrato de Jean Gastone de Medici. No está tan lindo como el anterior. Ok. Se los puse por algo que no sé si les va a caer bien, no les va a caer bien, pero se los tengo que decir. Jean Gastone de Medici era maricón, recontra maricón. Y me perdonen que lo diga así, pero es que él no hubiera tenido ningún problema que lo dijera así. Era un gay reconocido, declarado y famoso en Florencia en el mundo entero. ¿Saben por qué fue el último de los Medici? Porque no tuvo hijos. ¿Y saben por qué no tuvo hijos? Porque no quería hacer lo que hay que hacer para tener hijos. Que no hubiera sido problema, porque cantidad de reyes o reinas han sido gay, o se casaban con el rey que no lo quería por cuestiones políticas, tenían un hijo ya por cuestiones políticas también, gente. Por cuestiones políticas podría el Jean Gastone haber hecho lo que hay que hacer, ¿verdad? Porque lo casaron y todo. Pobre la mujer. No la tocaba, pero ni con ni con una pluma la tocaba. Y el hombre no ha querido nunca consumar el matrimonio, no tuvo hijos, no hubo herederos, y ahí se terminó la casa de los Medici. Una cosa que no se puede ni creer. Pero se los digo por qué. Para que vean ustedes que el maestro Saint Germain, un maestro de sabiduría, no rechazó que su padre, prácticamente su padrino y su padre adoptivo, fuera gay. No tuvo ningún problema. Y esto es necesario aclararlo porque hay gente retrógrada, bueno, cada vez menos, afortunadamente, que cree que porque una persona sea gay o sea lesbiana, entonces, o homosexual, o tenga alguna tendencia o bisexual, o no sé, o lo que fuera, hoy en día hay tantas variedades, creen que entonces no pueden seguir un sendero espiritual o que Dios las va a rechazar. El que las rechaza es la persona que está diciendo eso. Dios no rechaza a nadie porque todos somos sus hijos. Y a propósito, esto viene muy a propósito de cosas que a lo mejor no pasan mucho en nuestro país, pero pasan en otros lugares. Ustedes ven estas dos jovencitas, creo que era una argentina y una española, no, una argentina y una egipcia, que viven que el otro día fueron a un país en Medio Oriente y no las querían dejar salir y las iban a meter presas porque son novias, porque son pareja y son dos mujeres, ¿sí? En ese país está penalizado la homosexualidad, está penalizada con la muerte, llama violenta.
y lograron, gracias Padre, Dios las protegió y creo que hoy o ayer estaban regresando a Europa, afortunadamente. Entonces, esto se dice, gente, porque si alguien tiene algún tipo de rechazo hacia esto, lo tiene que transmutar. Es algo a trabajar, porque todo rechazo es un grado de odio. Y usted no puede unirse a Dios si rechaza a una parte de Dios. Y la gente que tiene tendencias sexuales diferentes a las de usted, también es una parte de Dios. Así que si hay rechazo hacia alguien, podemos utilizar la llama violeta que nos enseña el maestro Saint Germain para transmutar ese rechazo. Vamos todos. Yo soy la llama violeta del amor liberador que transmuta en mí toda apariencia de intolerancia, discriminación y separatividad. Yo soy el amor universal. Gracias, Padre. Muy bien, aquí tenemos la Universidad de Siena, donde el maestro Saint Germain estudió, o sea, cuando creció, tuvo unos añitos más. Jean Gastone lo mandó a la Universidad de Siena, también lo mandó a la Universidad de Bolonia. Son dos de las universidades más antiguas de Europa y del mundo. La de Bolonia es la más antigua del mundo, de hecho. Aquí estudió el maestro Saint Germain y se lo pongo a nota de que, gente, uno puede decir, pero ¿qué va a ser un maestro, alguien tan sabio como el maestro Saint Germain, si ya de chiquito tocaba los instrumentos musicales, dibujaba, resucitaba plantas muertas? ¿Para qué van a estudiar? Y hay que estudiar, se lo voy a explicar por qué. Porque no importa cuán sabio sea un alma, a lo mejor la última encarnación lo tuvo 100, 200 años atrás. ¿Usted sabe cuánto cambia el mundo en 200 años? Y hay cosas nuevas que hay que aprenderlas para estar al día con lo último. Eso primero. Segundo, por más que usted tenga mucha sabiduría, y esa sabiduría no se pierde porque está en el cuerpo causal, pero en cada reencarnación el cuerpo físico y el cerebro es nuevo. Y en el cerebro hay que volver a grabar todo. Por eso, por muy niño índigo que te haya salido el hijo, el nieto, lo que sea, lo tenés que mandar a la escuela. A una buena escuela, mandarlo a la universidad, para que vuelva a grabar en su cerebrito toda esa sabiduría que tiene y la nueva que se haya podido descubrir en los últimos años, en los últimos siglos, desde que ese niñito reencarnó por última vez. Los maestros no trabajan con gente ignorante. Los maestros trabajan con gente culta, sabia. Ya van a ver, cuando en la segunda parte de la actividad de hoy les voy a hablar un poco de cuáles eran los discípulos del maestro Saint Germain y con qué gente él andaba. Toda gente culta, sabia, con conocimientos, amantes de las letras, amantes de las artes, de la ciencia. Porque cuando se es ignorante, se pueden cometer muchos errores precisamente por la ignorancia. Entonces, es necesario estudiar y formarse para poder trabajar en cualquier lado. ¿Sí? Pero para trabajar en un buen puesto, sea en una empresa, en un gobierno, hay que estudiar. Ustedes se imaginan, para trabajar con un maestro de sabiduría, que es como trabajar con el gobierno espiritual del planeta, ¿cuánto hay que saber? ¿Y cuánto hay que estudiar? Muchísimo. Entonces, a formarse, gente. Y si tenemos déficit en nuestra formación, gracias Padre, hoy en día hay tanta universidad privada, tanto instituto por ahí donde uno puede hacer cursos e ir completando lo que le falte para tener una formación aceptable para los tiempos en los que nosotros vivimos. Y no andar por allí como un ignorante metiendo la pata. Muy bien. Gente, vamos a terminar la primera parte de la actividad de hoy. Aquí vamos a hacer un recesito para que se tomen un cafecito, vayan al baño si lo desean. Y en la segunda parte vamos a continuar hablando, pero ya no
del príncipe Rákóczi. Vamos a ver cómo el príncipe Rákóczi se transforma en el conde de Saint Germain y todas las maravillas que hizo durante esa época y hasta el presente. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Los dejo. Fer. Sí, sí.